עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom, querida congregación, Beretov para todos y cada uno de ustedes que están presentes una vez más en este día Kadosh, en este día santo, en este día de Shabbat. Amén. Nuestras bendiciones, saludos a todos y cada uno de los amigos, de los simpatizantes que nos ven, nos escuchan a través de este canal de YouTube. Un cordial saludo a nuestro More en los Estados Unidos. Esta es su congregación, le envía el más cálido saludo, el más cálido abrazo de amor y de confraternidad. Que Yahweh lo siga bendiciendo, prosperando, cuidando, guardando, guiando. Queridos hermanos, este Shabbat tenemos la parashá número 24. Y tiene por título Vayikra. Vayikra. B pequeña, B dentilabial. Vayikra. Termina B-A-Y-I-K-R-A. Vayikra. ¿Qué significa? Y él llamó. Y él llamó. Esta parashá comienza en el libro de Levítico, capítulo 1, verso 1, hasta Levítico, capítulo 6, verso 7. Levítico es la traducción al castellano del tema o título de esta parashá, Vayikra. Vayikra en hebreo o Levítico en castellano. Tenemos en la Haftará al libro de Isaías, capítulo 43, versículos 21 al 44. Isaías 43, 21, 44. Y en el Brit Hadashah tenemos a Mateo, capítulo 1, verso 7, verso 1. Mateo 1:1 hasta, o también Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo 1:1, Mateo 3:17. Y el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1 al 18. El nombre más antiguo de Levítico, o Vayikra, el tercer libro de Moisés, es Torah Kohanim, o ley de los sacerdotes. Describe los sacrificios del templo, las funciones del sacerdocio, Konim, y los deberes de Israel, la nación sacerdotal. Vayikra tiene tanta información acerca del servicio al Eterno que, aunque ya no existe el templo ni los sacrificios en el templo, los niños judíos comienzan su estudio de la Torá con este libro, con el libro de Vayikra. Lejos de ser irrelevante para los creyentes del nuevo pacto, Vayikra puede aportar una visión más profunda y una revelación fresca que cualquier
en nuestra relación con el Adón. Además, la falta de comprensión de los principios espirituales que están detrás del sacrificio de sangre y la expiación sustitutiva hace que sea verdaderamente difícil entender el significado de la muerte de Yahshua en el madero de ejecución romano. El significado de la sangre derramada por Yahshua no puede impactar plenamente en nuestra alma a menos que lleguemos a entender las leyes de los sacrificios de sangre y las ofrendas por el pecado que se encuentran en Levítico. En hebreo, la ofrenda se llama Corbán, que se deriva de la palabra Karot, que significa cerca. Así, la ofrenda ofrecía un medio para que la persona se acercara a Elohim tal como el padre del hijo pródigo. En Levítico 1:3 está escrito: si la ofrenda es un holocausto de ganado vacuno, ofreceréis un macho sin defecto. Lo presentarás a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptable al Adón. La palabra tamín quiere decir sin defecto. Tamín significa sin defecto. Entonces, no solamente era un animalito así porque sí, sino que era un corbán tamín, un animalito sin defecto. Pero la palabra tamín proviene de tamán, que significa puro, perfecto, inmaculado e íntegro. Anote entonces, también proviene de la palabra tamán, que significa puro, perfecto, inmaculado e íntegro. Podemos ver que Yahweh no quiere las obras, cosas contaminadas o manchadas que de todos modos íbamos a tirar. Damos al Abacadosh y a las personas con demasiada frecuencia lo que es extra, lo que nos sobra, lo que es sobrante, lo que realmente no queremos o lo que es fácil de dar. Una ofrenda sin defecto significa dar lo mejor de nosotros. Un sacrificio debe costarnos algo. El rey David dijo: no daré a Yahweh lo que no me cuesta nada. Eso está en Primera de Crónicas 21:24. También un sacrificio puro. Las escrituras dejan muy claro que Yahshua HaMashiach, el Mesías sufriente, la ofrenda sacrificial, fue encontrado sin falta, sin pecado, sin mancha. Durante el tiempo del templo, antes de que el Cordero Pascual fuera inmolado como sacrificio ofrecido al Eterno,
debía ser inspeccionado durante 4 días para asegurarse de que fuera puro y sin defecto, que fuera un tamín. Esa es una de las leyes del templo, que el animalito que fuera escogido, que fuera una oveja, que fuera un cordero, que fuera un becerro, que fuera un ternero, que fuera un chivito, fueran tamín, sin defecto, que no fueran cojos, que no fueran mancos, o sea, tenga cualquiera de sus extremidades fracturadas, que no sea tuerto, que no fuese ciego, que no tuviese una enfermedad, que no tuviese nada, absolutamente nada, perfectamente sano físicamente en todo el sentido de la palabra. Amén. Y durante 4 días, el momento que se escogía al Cordero Pascual, en el 10º día de Nisan, se esperaba, de acuerdo con la Torá, 4 días. El sacerdote encargado de inspeccionar, tal vez el sacerdote y sus ayudantes, encargados de inspeccionar, debían revisar, esperar, ver si durante 4 días este animalito, este corderito, no tuviese algún impedimento para el sacrificio. En un momento dado, ese corderito podía padecerle alguna enfermedad, alguna infección, podía pasarle algún accidente, podía pasarle cualquier cosa podía pasarle en ese momento. Entonces, ellos durante 4 días esperaban que ese animalito no le pasara nada, no se le presentara nada malo. De la misma manera, antes de que Yahshua fuera inmolado en la Pascua como el Cordero sin defecto de Elohim, entró en Jerusalén y enseñó en el templo durante 4 días, a la vista de todo el pueblo y de los líderes religiosos. Nosotros debemos entender, hermanos, las cosas de Yahshua en su nivel simple, en su nivel sencillo y en su nivel de simbolismo. Vemos que en lo físico, tanto el Cordero de la Pascua, un animalito, no tiene nada que ver con Yahshua, un ser humano, ¿sí? Nada que ver. No hay una conexión físicamente hablando o materialmente hablando, pero la conexión espiritual, la conexión simbólica sí la hay. El Cordero Pascual tenía que ser inspeccionado, tenía que esperar el tiempo para que el sacerdote encargado, el sacerdote inspector, diera su visto bueno para que ese cordero estuviera en su momento exacto, tiempo exacto y condiciones perfectas. Aquí vemos algo que se nos había escapado, porque yo cuántas veces había leído esta parte en que Yahshua entraba en Jerusalén y estuvo 4 días predicando delante de todo el pueblo, delante de los líderes religiosos. Y es porque en el plano ya ahora sí simbólico, humano y de enseñanza, como Yahshua es, como Yahshua representa, el mismo pueblo de Israel, los mismos líderes religiosos de Israel lo observaban, lo inspeccionaban. ¿Y qué observaban en él? ¿Qué inspeccionaban en él? ¿O qué veían en él? ¿Acaso veían en él a un hombre físicamente sano? ¿Acaso veían en él a un hombre perfectamente dotado? ¿Acaso el pueblo y estos líderes religiosos veían que Yahshua podía cumplir ciertos requisitos y ciertas condiciones como un varón,
como un rabino? Y la respuesta es sí. El pueblo y los líderes religiosos veían a Yahshua como el rabino, como un maestro de la Torá, como un maestro que enseñaba. Y el asunto era qué tipo de enseñanza daba Yahshua. ¿Era una enseñanza acorde a la Torá o era una enseñanza acorde a lo humano, acorde a una doctrina humana? Y durante 4 días Yahshua mostró y demostró al pueblo y a los líderes religiosos que su enseñanza estaba totalmente fundamentada en la Torá. Estos 4 días que vemos ahí de una manera muy fragmentada en la Torá, ¿verdad? Porque en la Torá no nos dice el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día. No. Tenemos que leerlo con mayor calma, con mayor detenimiento. Y vamos viendo que en esos 4 días de enseñanza, llegó una enseñanza tras otra. Fue probado, y lo dice la Torá, una y otra vez, en muchos aspectos. El aspecto más significativo, recordemos, cuando le traen a la mujer pecadora, acusada de adulterio, y le preguntan a él qué opinaba. ¿Era digna de la pena de muerte o no? Yahshua fue probado. Yahshua escribía. Hay muchas opiniones y criterios. Unos dicen que escribían el pecado de ella, otros dicen que escribían el pecado de ellos. No se sabe a ciencia cierta. La Torá no nos lo dice, ¿verdad? No podemos decir, Yahshua estaba escribiendo los pecados de los acusadores, o Yahshua estaba escribiendo el pecado de la mujer pecadora. No. Sabemos que Yahshua escribía. Pero ¿cuál fue su veredicto? Su veredicto fue un veredicto de justicia. Y no solamente una justicia humana, no solamente una justicia en que, si no hay testigos, no se puede acusar. ¿Por qué no había testigos? Simplemente había una acusación. Faltaba el otro componente para que se configure, como decimos los abogados, el delito. Y el otro componente para que se configure ese delito era el coautor. Solamente la acusaban a ella de haber sido pescada en adulterio. Y el hombre y el varón con el que estaba ella. Supuestamente los testigos vieron con quién entró, supieron cuánto tiempo estuvo. Quizás supuestamente, y digo supuestamente porque, repito, no hay nada escrito en la Torá, hayan visto a ese varón, lo hayan reconocido ese varón y lo hayan ocultado porque tal vez era un varón prominente. Era uno de ellos. O era uno de ellos, era un sacerdote, un fariseo. Pero como no podían acusar a su propio hermano, no podían irse, como decimos los abogados, no podían pisar, entre abogados no se pisan la manguera, o entre profesionales no se pisan la manguera. Entre profesores no nos pisamos la manguera porque el compañero tal no está trabajando bien, no está haciendo lo que debería hacer, no está cumpliendo con lo que dice la ley, el reglamento, el lineamiento. Pero exactamente, nos tapamos, encubrimos, nos volvemos cómplices y encubridores. ¿Por qué? Porque mañana yo puedo cometer ese error. Porque mañana yo puedo cometer ese delito. Porque mañana yo puedo cometer ese pecado. Y entonces, como yo encubrí, yo tapé, yo no dije nada, yo no acusé, espero que tampoco ellos me acusen, que tampoco ellos me culpen, que tampoco me condenen, que tampoco me sancionen. Entonces, me quedo callado. Y esto pasó. Y Yahshua fue probado.
hasta que la misma Torá dice que le hicieron tantas pruebas y tantas acusaciones y tantas cosas, y todo Yahshua respondía con sabiduría, con la verdad y con la justicia que Él es. Hasta que la Torá mismo dice, hasta que ellos no le volvieron a preguntar más, porque entendieron y comprendieron que Él lo sabía todo, que Él lo entendía todo, Él lo conocía todo. Entonces, en ese momento que dice la Torá, ya no le volvieron a preguntar más, se cumple lo que aquí está en estas líneas. Se cumple que Él fue inspeccionado. Esas pruebas, esas tentaciones, esas cosas entran en el tema de la inspección. Él fue inspeccionado por el pueblo y fue inspeccionado por los líderes religiosos durante 4 días, y fue hallado sin culpa, sin falta, sin nada que lo incrimine, ni lo acuse, ni manche su honra, su nombre o su ministerio. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Rubén antes estaba hablando acerca precisamente de la oración, de los requisitos que tenemos que tener para la oración. ¿Qué requisitos debemos tener? ¿Y qué cosas no tenemos que tener? Y aquí Isaías nos los dice claramente. Pero vuestras iniquidades, son nuestras iniquidades, son nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestras debilidades. Todo lo que como pecadores somos es lo que nos hace separación. Separación. No es que Elohim se separa de nosotros. Cuidado, no. Nosotros nos separamos de Elohim por nuestros pecados, nuestras rebeliones, porque queremos ser más que Elohim. Tú dices esto, pero no, yo no lo acepto. No, yo no lo creo. No, yo no lo quiero cumplir. No, y no le decimos al rey, al soberano. Somos rebeldes, desafiantes, porque esa es la palabra también que utilizan. Somos desafiantes, somos el que desafía, el que reta al campeón, se le llama desafiante, retador, ¿verdad? En el término pugilístico. Y eso somos, porque es una lucha, una contienda. Entonces, y continúa, que son esto, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué no me escuchas, Padre? ¿Por qué no me escuchas, Abba? ¿Por qué no me escuchas, Yahweh? ¿Por qué no me escuchas? Porque nuestros pecados han hecho ocultar su rostro. Su rostro está oculto de nosotros y por tanto no nos oye. Como aquel hijo o padre que en un momento dado, si el padre le disciplina al hijo o a la hija, inmediatamente se tapa la cara o se tapa las orejas. Basta, no quiero oír tus reprimendas, no quiero oír tus reproches, no quiero oír tu sanción, no quiero oír nada. Se tapa las orejas, se va a un rincón, se va a su cuarto, pero le dice a su padre, a su madre: basta, no quiero escucharte. No quiere escucharte porque toca justo
la fibra, el lugar, el punto, el blanco de lo que tú no quieres escuchar. La Torá revela que nuestros pecados nos separan de Yahweh y que la ofrenda o sacrificio de sangre es necesario para reconciliarnos con Él. En Levítico 17, versículo 11 está escrito: porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vosotros mismos sobre el altar. La misma sangre hará expiación por la vida de uno. Levítico 17, 11. ¿Qué es la expiación entonces? Entonces me pueden preguntar, bueno, yo he escuchado la expiación. Para mí lo mismo es expiación, redención, salvación, liberación. Para mí y para muchos pensamos que es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, liberación, redención, expiación. Expiación, si quieres anotarlo, en términos sencillos, querido hermano, querida hermana, es reconciliarse con Elohim. La expiación es reconciliarse con el Padre Celestial. Expiación es la resolución, la sentencia de una disputa en términos judiciales. Expiación es solucionar un conflicto entre Yahweh y el hombre, y de reconciliación de una relación. Miren lo que es expiación. Expiación no es solamente una definición o un concepto. Expiación trae aparejada muchas cosas conectadas y relacionadas. Tenemos que expiación es reconciliarnos, ¿verdad? Expiación es dar por terminado una sentencia, una resolución. ¿A qué? A una disputa, a un litigio, a un conflicto judicial. Expiación es solucionar un conflicto, un problema entre Yahweh y el hombre. Y expiación también nos trae la reconciliación en la relación. Y los esposos son los que tienen mejor ejemplo de lo que es un problema, un conflicto, discusión. En ese conflicto, en esa discusión, llega un momento dado en que ninguno de los dos se entiende, ninguno de los dos se escucha, ninguno de los dos se habla, ninguno de los dos quiere saber el uno del otro. Pero, después de un tiempo, se buscan, se hablan, se comunican, dialogan y la relación se restablece. Y esto también es redención. Estamos restableciendo nuestra relación con el Padre Celestial, con el Creador. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermano, tomando en cuenta la misericordia de Yahweh, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración pura, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Yahweh. Amén. Ya no tenemos el sacrificio de los animalitos. Ya no se nos pide que sacrifiquemos a estos animalitos. Ahora hay un nuevo sacrificio, una nueva ofrenda, un nuevo corbán. Lo que antes había el sacrificio, y para que se me entienda bien,
el cordero que era inmolado, sacrificado y puesto en el altar y quemado en el altar, el holocausto. Por eso la conexión del sacrificio con holocausto de aquí, de la Torá, con el holocausto que el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial sufrió. Está la conexión. Ya no hubo animalitos, pero allí en la Segunda Guerra Mundial hubo hermanos judíos, un pueblo, el pueblo de Israel, llevado al holocausto como sacrificio vivo para redención, expiación, purificación y reconciliación con el Eterno, porque el Eterno estaba enojado con ese pueblo y ese holocausto trajo la reconciliación. ¿Puedes entenderlo ahora? ¿Lo entiendes mejor? Amén, aleluya. Como creyentes en el Mesías Yahshua, debemos ser sacrificios vivos. Él es nuestro ejemplo de sacrificio vivo. No hay mayor ejemplo que Él. Un sacrificio en todo el sentido de la palabra. Sacrificó Él su yo, su ego, de hijo de Elohim, para venir a ser un hombre común y corriente, en el sentido general de la palabra. Que obviamente ese hombre común y corriente, hombre como todo hombre en la tierra, sin embargo un hombre excepcional, como hombre. En el colegio en el que estudié, siempre colegio de católico, a pesar de que es un colegio católico y que se enseña religión, sin embargo también hay estudiantes, hay alumnos que por ignorancia porque leen bastante, otros son ateos, otros son antirreligiosos, etc. A veces han estado y estarán en pugna con la Torá y con cualquier tipo de ministro, sacerdote, pastor, etc. Entonces decía yo, yo siempre decía a un alumno, compañero mío, le dijo al padre superior en ese entonces, en ese tiempo, dice: yo creo en la evolución, yo creo en la evolución. Un joven de 16, 17 años con muchas cosas, ¿no? Y entonces el padre superior de la escuela: muy bien, dice, ¿tú crees en la evolución? Sí. ¿Tú crees en la evolución como el tope de todo lo perfecto, podría decirse, ¿no? Ya de todo lo desarrollado. Sí. Entonces le dice Yahshua, claro que él dijo el otro nombre, dice: entonces tú debes considerar que en el término evolutivo Yahshua es el hombre evolucionado más perfecto que haya existido sobre la faz de la tierra. Y lo dejó frío, como decir, porque él no había visto de ese lado. Entonces, si hay un lado natural o evolucionista, Yahshua es el hombre más perfectamente evolucionado, el producto más perfecto de la evolución que podría decirse. Todo acto sincero de autosacrificio por el bien de otro encierra la promesa de una recompensa futura. Hermanos, las obras de Sedaká, como la vemos desde un aspecto, pues la vemos como un acto generoso, un acto de desprendimiento, un acto de mucha generosidad, pero a veces nosotros no sabemos, no nos damos cuenta, no percibimos, no entendemos que nosotros
o cada uno de nosotros, hace un verdadero autosacrificio. Y de mi parte, desde lo más profundo de mi corazón, toda alaba para cada uno de ustedes, porque tal vez a algunos les sea fácil hacer la obra de Sedaka. Tal vez a otros sí entren en este autosacrificio, porque dejan ese dinero para a veces sus necesidades propias y dicen: no, hay un hermano y una hermana que tiene una mayor necesidad que la mía, y por lo tanto yo destino este dinero para una obra de Sedaka. Que Yahweh les bendiga por eso, queridos hermanos, por ese autosacrificio. Realmente yo te digo que este autosacrificio por el bien encierra la promesa de una recompensa futura. Quizás hoy no tengas todavía esa recompensa en la mano. Quizás hoy no tengas nada, o veas tú que Elohim no te da nada por el sacrificio que tú haces. Pero déjame decirte que la Torá dice bien claro que va a haber una recompensa futura. Una recompensa futura para ti. Una recompensa de vida eterna. Una recompensa de estar con el Adón en el Malchut Olam, en el reino eterno. Una recompensa de nunca más enfermarte. Una recompensa de estar vivo toda la vida. Una recompensa de tener un cuerpo glorioso, santo, de estar con Él. Aleluya. ¿Qué mayor recompensa es esa? Que estar con Él. Y realmente, queridos hermanos, no hay nada que perder al ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, ya que Yahshua prometió que el que pierda su vida por causa mía, la hallará. La hallará. Si pierdes tu vida por mi causa, tú la volverás a encontrar. La vida eterna que yo te daré. Es la promesa que te da ¿quién? Yahshua HaMashiach. Kavod Elohim. Shabbat Shalom.